Doctora, se apagó el micrófono. Disculpen, perdón. En este sentido, no voy por supuesto, a enfocarme en todo el siglo XX venezolano, sino fundamentalmente a partir de la mitad del siglo XX, cuando se instaura el régimen de democracia representativa liberal, también llamadas democracia bipartidista venezolana, que se inicia a partir de 1958 con la derrota, el derrocamiento, mejor dicho, de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que había estado desde 1948 hasta el 58, una dictadura conocida también como una dictadura desarrollista. Y esa dictadura militar dio paso, a partir de la sublevación del 23 de enero del 58, a la instauración de un régimen político de democracia representativa que basa su consolidación a partir de la Constitución de 1961 y también del llamado Pacto de Punto Fijo, que para uno de los estudiosos más importantes de Venezuela, Juan Carlos Rey, señala que a partir de este momento lo que se instaura en el país es una dinámica o es un proceso que él denominó la democracia pactada o el pacto de la conciliación de élites en Venezuela, que reunía en todo caso a las élites no solamente económicas representadas por Fede Cámaras, las élites políticas representadas por los principales partidos políticos, el Partido Socialdemócrata, Acción Democrática y el Partido Social Cristiano, COPEI, sino que además también va a reunir a otras instituciones como las Fuerzas Armadas, militares y la Iglesia Católica. Esta dinámica, esta democracia liberal representativa, que en algún momento determinado y sobre todo en la década de los 70 significó para Venezuela o colocó a Venezuela en el ámbito latinoamericano como uno de los países más estables, como una democracia bipartidista, con un desarrollo y un ingreso per cápita en el año 1971, el más alto de América Latina, también con algunas características, o mejor dicho, basado toda esta dinámica productiva de aparente desarrollo a través de la industrialización sustitutiva, como se dio en toda la región, pero con un elemento clave en la sociedad venezolana, que es la renta petrolera, que es el considerar a un país rentista hasta hoy en día. Y hablar de Venezuela siempre implica hablar de la renta petrolera, porque es una condición fundamental para entender no solamente la conformación de un Estado capitalista venezolano, que se consolida durante esos primeros 50 años del siglo, la segunda década, los últimos 50 años del siglo XX, sino que además también nos va a permitir entender las condiciones de dependencia y las condiciones de la actual crisis que vive Venezuela. Pero que no es una crisis nueva, es una crisis que ya Venezuela vivió en la década de los 80s, porque el hecho de depender de la renta petrolera siempre ha sido una condición de vulnerabilidad en el desarrollo económico y político venezolano. Lo cierto es que esta etapa, por supuesto, llega a su etapa de crisis, esa crisis que comienza en la década de los 80s, y que se manifiesta de una manera muy clara en un fenómeno muy importante que fue el llamado Caracazo de 1989, como un fenómeno social en repudio a las políticas neoliberales, pero también en repudio a la dinámica de corrupción administrativa que existía en el país y el resquebrajamiento de las instituciones que sustentaban al Estado venezolano. Por supuesto,
Esto va a dar origen ya a inicios de la última década del siglo XX, la década de los 90, en un contexto, en generar un contexto donde vamos a ver en los intentos de golpe de Estado en el año 1992, el primero de ellos el 4 de febrero, donde aparece la figura de Hugo Rafael Chávez Frías, y luego en noviembre de ese mismo año, también otro intento de golpe por parte, no en este caso de el escuadrón de paracaidistas, que había sido el primer intento que fracasó, liderado por Hugo Chávez, sino por ya el área militar aérea, recuerdo muy claro, en noviembre del año 91, del año 92, perdón. Lo cierto es que la crisis política e institucional que se generó en la década de los años 90 en Venezuela va a conllevar a la búsqueda de establecer un nuevo sistema político con nuevos actores y o sujetos, nuevas formas de ciudadanía, lo cual era evidencia de la conflictividad, perdón, social entre el Estado y los grupos organizados de la sociedad civil, entre las demandas por la incorporación de algunos derechos y la eliminación de otros, entre la reglamentación de la participación ciudadana, la ampliación de la democratización y la autonomía política. En este contexto de crisis del Estado venezolano, que por supuesto implicaba una crisis no solamente política e ideológica, sino también una crisis económica, es en el contexto en el que surge la candidatura de Hugo Chávez y, por supuesto, la llegada de Hugo Chávez al poder el 6 de diciembre de 1998. Este momento, que es un momento clave, no solamente para Venezuela, sino también hemos hablado muchas veces que es un momento fundamental en el contexto político latinoamericano, porque hablamos de que a partir de este momento se inicia lo que para algunos analistas, sociólogos, politólogos, etcétera, ha sido denominado como la etapa progresista en América Latina, que tiene también su margen de desarrollo durante la primera década del siglo XXI. Particularmente, bueno, se inicia con Venezuela, pero posteriormente vamos a ver Brasil, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Chile, Argentina, Uruguay, es decir, todo un contexto de esa llamada marea rosa o de los llamados gobiernos progresistas en América Latina. Que también ahí sería interesante señalar que con sus diferencias, con sus diversidades, porque para también algunos otros analistas sobre este tema, se hablaba de algunos gobiernos que fueron más reformistas, otros que fueron más radicales, y dentro de la dinámica de los radicales, por supuesto, está aquellos gobiernos que intentaron llevar a cabo reformas constitucionales en la búsqueda de las transformaciones de la hegemonía en el poder. Y en este caso en particular, vamos a tener a Venezuela, a Ecuador y a Bolivia. En el caso venezolano, esta necesidad de la construcción de una nueva hegemonía en el poder, en primera instancia lo que se plantea o lo que planteó el polo patriótico que representaba a Hugo Chávez, o que representaba Hugo Chávez al mismo, mejor dicho, fue llevar a cabo una revolución democrática que tenía como objetivo fundamental la participación, el protagonismo, el reconocimiento de la pluralidad en las etnias en el país. En otras palabras, la propuesta de una democracia directa y protagónica de la sociedad venezolana, del pueblo venezolano. Esto es en un primer momento, a partir de Chávez gana las elecciones en el diciembre del 98, en diciembre de 1999 es promulgada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como es el nombre actual de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, y en el año 2000 se llevan a cabo de nuevo elecciones, donde, por supuesto,
es reelegido Chávez, y ya el periodo presidencial no va a ser de 5 años, como había sido desde 1958-59, sino que va a ser de 6 años. Y durante esta primera etapa es una etapa muy importante porque es una etapa de bonanza petrolera y donde la revolución democrática bolivariana, a través de diversas políticas públicas enfocadas a las necesidades más urgentes de la sociedad venezolana, le hace la salud, la educación, posteriormente la vivienda, etcétera, va a llevar a cabo toda una serie de transformaciones y, como diría un sociólogo venezolano también muy reconocido, Edgardo Lander, el proceso de la revolución democrática chavista, lo primero que hace es darle visibilidad a esa población venezolana invisible durante los 40-45 años de democracia representativa, bipartidista, clientelar. A partir del año 2005, ya lo plantea Hugo Chávez en el Foro de Sao Paulo, la llamada construcción del socialismo del siglo XXI, y entramos a una nueva etapa de esta revolución democrática, a también entenderla como una revolución socialista, una revolución que buscaba la construcción del socialismo del siglo XXI, que intentaba reconstruirse en la medida en que se iba dando el mismo proceso a través de una dinámica muy importante que va a ser la dinámica de participación. O sea, aquí lo fundamental, y a partir de allí va a surgir un elemento clave para lograr los niveles de participación, que van a ser los llamados consejos comunales. En el 2007 aparece la primera ley de consejos comunales y en el 2009 aparece la ley orgánica de los consejos comunales, todos ellos con miras a construir la comuna como la máxima expresión de la conformación política, participativa, geográfica, regional de este nuevo sistema político, económico y social que va a ser caracterizado o que va a ser señalado como el socialismo del siglo XXI, y que ahorita no nos vamos solamente estoy dando como un panorama para hablar de la importancia de la cultura que va a tener no solamente durante, digamos, esa democracia liberal representativa, que también utilizó instrumentos culturales para consolidarse, sino también los que se van a utilizar o cómo se va a mirar la cultura desde el proyecto bolivariano para lograr su consolidación en la conformación de este socialismo. En este sentido, es interesante señalar que uno de los planteamientos más importantes que tiene el proceso de la Revolución Bolivariana y que se concentra en su discurso sobre la cultura tiene que ver con lo que se denominó la democratización, la descentralización y la masificación de la acción cultural. Todo esto a través de un proceso de horizontalidad, es decir, tratar de no solamente de descentralizar y no enfocar todo en la capital del país, en Caracas fundamentalmente, sino en los diversos estados del país, pero además de eso, de lograr una participación e incorporación de todos los sectores sociales dentro de esa dinámica del desarrollo cultural, que en un primer momento, vamos a verlo más adelante, tuvo la posibilidad el Estado venezolano, ese Estado bolivariano, de tener los recursos necesarios para incentivar, para propiciar todas las actividades culturales enfocadas en el arte, la música, la pintura, las expresiones, el teatro, el cine, la publicación editorial, etc. En cuanto a la Constitución Bolivariana del 99, quiero señalar lo siguiente. En el Estado venezolano, en el año 1999, iniciará cambios, el Estado venezolano,
iniciará cambios fundamentales en la estructura del sistema político. Se promulga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo lo cual también incidió en las políticas públicas, entre ellas la política cultural, las cuales se ajustan a estas transformaciones. Partiendo de la premisa de que la base de este proceso de cambios es la participación de las comunidades y la organización social, la Constitución del 99, en su capítulo 6, desde el artículo 98 hasta el 101, establece diversos derechos culturales, en base a lo que el Estado formuló políticas y programas, entre los que se encuentran los planes de desarrollo económico y social de la nación, que se han ido formulando desde el 2001 hasta hoy, ¿no? En todos los periodos, desde 2001 hasta el 2006, del 2006 hasta el 2013, de 2013 al 2019, y esta última etapa del 2019, y estamos en este proceso en este segundo gobierno de Maduro. El Estado en estos planes y programas se traza como propósito concebir la cultura como responsabilidad y asunto político, estímulos a los proyectos individuales y colectivos de creación, producción y difusión industrial más mediática, democratización, descentralización, masificación de la acción cultural, libre acceso a la información y a los medios de comunicación, salvaguardar y socializar el patrimonio cultural, apoyar a los movimientos culturales en diversas regiones del país, promover el potencial sociocultural, fomentar la participación organizada del pueblo. En efecto, hay todas estas propuestas. Muchas se llevaron a cabo, lograron, sobre todo, hay estadísticas que no las traje aquí hoy, pero que plantean cómo se dio toda una dinámica de la producción editorial, por ejemplo, el desarrollo de las actividades teatrales, el desarrollo de las orquestas sinfónicas juveniles, que por cierto, me gusta mucho hacer esta aclaración porque muchas veces creemos que Venezuela logró desarrollar el aspecto musical, orquestal, hoy en día con grandes directores musicales como Gustavo Dudamel, paisano de mi tierra natal, Barquisimeto, por cierto, a partir de la llegada de Hugo Chávez. Eso no es así. Ya el desarrollo orquestal juvenil en Venezuela era un proyecto del maestro Abreu, que lo había puesto en práctica desde la década de los 80, y que lo que sí hace el gobierno bolivariano es masificar la actividad y poder abrir los espacios para los sectores populares. Perdón, hay un micrófono abierto. El audio y se me... Yo estoy bien con mi audio, por favor, si cierran algún audio que esté abierto. Bueno, entonces lo cierto es que es interesante observar que en efecto Venezuela es un país muy diverso, es un país donde también la actividad de las expresiones culturales regionales han sido importantes y han sido mantenidas como tradiciones. Sí, es verdad que también ha sido un país transculturizado y que ese proceso de transculturización también tiene que ver con el hecho de esa misma dinámica petrolera que le permitió al país tener capacidades de importación no solamente de consumo de alimentos, de consumo de maquinarias en algún momento determinado, de consumos de productos manufacturados, sino también de consumo cultural. No gratuitamente se hablaba o se ha dicho que en la llamada Cuarta República, como definió el mismo Hugo Chávez, no la definió exactamente, pero en efecto estamos hablando de la Cuarta República hasta que llega este proceso revolucionario bolivariano para instaurar la llamada Quinta República, pero durante esa Cuarta República, por supuesto, había también un proceso de transculturización cuando de una u otra manera
se nos llamaba a los venezolanos los mayameros, ¿verdad? Porque iban los sectores de la burguesía nacional, la burguesía venezolana, hacia hacer el supermercado a Miami o a comprar o a viajar por el mundo entero con recursos no solamente de la nación, sino que también era esa burguesía nacional protegida por el mismo Estado venezolano, por el mismo sistema. Pero bueno, lo cierto es que en este intento del proceso bolivariano se lograron aciertos muy importantes, el acceso de nuevos patrones en la política cultural del país, y todo esto fue avanzando hasta aproximadamente el año 2013-2014, cuando empieza el descenso de los precios del petróleo y comienza a manifestarse la crisis económica en Venezuela, y unido a esto, bueno, no solamente la muerte de Chávez en marzo del 2013, sino que además en el 2017 el planteamiento por parte de los Estados Unidos de que la política venezolana, el régimen político venezolano, constituía un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, y el comienzo del bloqueo en el país. Entonces, es a partir de este momento que comenzamos a ver cómo empieza a resquebrajarse o empieza a disminuir los aportes que el Estado venezolano, a través de políticas públicas destinadas al estímulo y al apoyo de las actividades culturales, comienza a decaer. Aquí, por supuesto, también es importante señalar que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura no ha dejado de funcionar, pero que definitivamente vamos a ver nosotros cómo este proceso de crisis que se agudiza y comienza a agudizarse en un país donde la polarización, donde la polarización política ya se venía dando, porque se da un golpe de Estado en el 2002, el golpe de Estado del paro petrolero, al gobierno de Hugo Chávez, luego se radicaliza la revolución bolivariana, este proceso de radicalización, y a partir de la construcción de el socialismo del siglo XXI, o es la búsqueda de consolidación y construcción de ese proyecto, vamos a ver nosotros que nos plantea ya en la dinámica a partir del 2017, pero sobre todo en el 2019, 2020, un proceso de crisis generalizada, una crisis multifactorial en la sociedad venezolana. No solamente estamos hablando de momentos de escasez de alimentos y de medicinas, estamos hablando de algunos proyectos que habían sido muy importantes, de políticas públicas denominadas misiones. Todas las políticas públicas fueron denominadas con ese nombre. Sobre todo, por ejemplo, las misiones que tenían que ver con la educación, con el proceso de alfabetización, que esa sí se logró por completo, pero las otras misiones, como la misión Sucre, que tenía que ver con la educación superior, las misiones Barrio Adentro, que tenían que ver con la salud, con la creación de espacios también y de clínicas de salud, donde también había ese intercambio con los médicos cubanos para atender a las poblaciones más pobres del país. En fin, comienza un proceso de reducción por la misma crisis económica, que tuvo en primera instancia que ver con la baja de los precios del petróleo, por una parte, y por la otra también hoy en día por fuga de capitales que se dieron en las primeras décadas de este siglo, del 2000, posteriormente por también elementos de corrupción administrativa dentro de los sectores del oficialismo,
donde se ha descubierto que, bueno, hay sectores de los llamados boliburguesías que también están inmiscuidos en problemas de corrupción. Es decir, problemas dentro del Estado como tal, problemas de carácter económico fundamentales, con un aparato productivo que empezó a manifestar problemas muy graves por falta de abastecimientos de recursos externos, de insumos externos para poder producir, y por otra parte un proceso inflacionario como jamás se había visto en la historia de Venezuela, que, bueno, nos llevó a tres, como les llaman, a tres conos monetarios. El último, que fue el año pasado, donde se le quitó 6 ceros a la moneda, donde todo costaba miles de millones de millones de millones que nadie podía tener porque no existían esos billetes y toda la economía era virtual. Pero que lo que quiero decir con todo esto es que esta dinámica de crisis afectó de una manera muy importante a esos avances en el desarrollo de las políticas culturales que se habían dado en el país a partir del inicio de la Revolución Bolivariana. Por aquí tengo una cita que me gustaría terminar con esto para después generar un poco de preguntas y respuestas, si se puede dar. Y es un texto que elaboraron dos profesoras de la Universidad del Zulia, el estado Zulia, cuya capital es Maracaibo, es la segunda ciudad más importante de Venezuela, y estas profesoras, que son Gregoria Salas y Nila Leal González, escribieron un artículo, un trabajo que se llama Nuevos significados de la política cultural en Venezuela, en el año 2014, y hay una cita muy interesante que ellas plantean, y dice: son irrefutables los esfuerzos que hasta ahora ha realizado el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. No obstante, en ese replanteo de las políticas culturales en el marco de la democracia participativa, se observa con gran preocupación el apaciguado ideológico, partidista, ideológico partidista, que impera en el desarrollo de los programas y proyectos socioculturales, donde la mayoría de la producción discográfica, literaria, artes visuales, entre otras, son utilizados para promover los ideales en el cual se fundamenta el socialismo del siglo XXI, perdiendo la oportunidad de convertir a la cultura como recurso esencial para impulsar el desarrollo sociocultural del país. Yo sé que es una cita un poco fuerte contra el proceso de la Revolución Bolivariana, pero que también sería interesante tomar en consideración porque de una u otra manera en la exposición de antier, cuando exponían los colegas ecuatorianos, decía precisamente Pavel Egues, ¿verdad?, que teníamos que entender que un proyecto cultural era un proyecto político y viceversa. Y que así como la democracia liberal representativa tuvo su proyecto cultural para generar dentro de la sociedad venezolana un componente ideológico y cultural acorde a las necesidades, el mantenimiento de ese sistema, igualmente la Revolución Bolivariana, en su búsqueda de transformar la hegemonía en el poder y de transformar al Estado venezolano, también ha utilizado las políticas culturales para la construcción, la consolidación, el desarrollo y la consolidación de un modelo de sociedad anticapitalista, de un modelo de sociedad que busca la transformación y la construcción de un socialismo del siglo XXI que no sabemos exactamente cómo se construye, pero que, como bien decía en algún momento Hugo Chávez, había que tomar en cuenta las palabras del maestro de Simón Bolívar, que era Simón Rodríguez, cuando decía que había que, pues, para construir había que errar, ¿no?, en el camino, o sea, nos equivocamos, pero vamos transformando.
Y un elemento clave para esa transformación definitivamente tenía que ser el hecho de concebir a la democracia como una forma de la expresión y una forma de la presencia directa de la soberanía del pueblo venezolano. Una expresión, digamos, de la voluntad de la sociedad y del pueblo venezolano. Bueno, eso sería todo lo que podría compartirles hasta este momento. Agradezco muchísimo los comentarios, las críticas, las preguntas, las observaciones. Como les decía, no soy un especialista en cultura. Me hubiese gustado muchísimo que estuviera aquí el profesor Luis Brito García. Pero bueno, espero haber sido clara y que se haya entendido la intención que tenía de mezclar estos dos elementos que son fundamentales. Muchas gracias. Tienes el micrófono apagado, querido Abraham. Muchas gracias a usted, maestra Damelis. La verdad es que por la forma en que en México, digamos, en este caso, las fuerzas opositoras han demonizado, ¿no?, a Venezuela a partir de lo que son todas las cajas de resonancia de Estados Unidos en este país, ¿no? Todo aquello que no le resulta adecuado a la ideología de Estados Unidos, pues entonces lo condena, lo bloquea, lo demoniza. Y entonces, la intención justamente del foro era ver hacia adentro de cada uno de los países que constituyen la región sur del continente, así como la región norte. Hemos escuchado lo que es Canadá en un sentido, Estados Unidos. Ayer mismo analizaba el doctor William Robinson la situación económica, social y cultural que prevalece en Estados Unidos. Y bueno, pues de eso trata precisamente el foro, de que haya una visión más detenida, más reflexionada acerca de las realidades que cruzan cada uno de nuestros países. Me llamó la atención su referencia a Simón Rodríguez, que fue el mentor de Simón Bolívar, porque él forma parte de nuestra historia a través del fraile. No era tan fraile porque en realidad era doctor en divinidades. Aquí le llamamos el padre Mier, y en este caso, Fray Servando Teresa de Mier, precisamente, se encuentra con Simón Rodríguez entre varios de los políticos con los que llegó él a conversar, tanto en Europa como en Estados Unidos. Eran políticos de primera, es decir, era la élite cultural y política de nuestros países que salía a buscar pues posibles soluciones a la dependencia de las colonias que éramos entonces respecto a España, y que naturalmente en ese derrotero pues se van fortaleciendo, como al final así fue, las ideas de la independencia que finalmente ocurrió en nuestras colonias y ahora países independientes, ¿no? Simplemente ese apunte. Pero yo quisiera preguntarle, de acuerdo con esto que usted mencionaba, de la necesidad simbólica y por lo tanto cultural en muchas de sus expresiones, aquellos sectores que preconizan y practican en buena medida el cambio social, existe la necesidad, pues, de que la cultura permee en los individuos de una u otra sociedad para que las ideas de cambio, ya sean hacia el socialismo o hacia cualquier otra dirección, pues vayan siendo asumidas
vamos así a decirlo, deglutidas, debidamente rumiadas por la sociedad, a efecto de que sea la propia sociedad la que vaya aceptando o no el proceso de cambio. Y esto solamente se da a través de la lectura, de la sensibilidad que produce cualquier práctica artística o su gusto, el baile, la música, las artes plásticas, el cine, etcétera, ¿no? Eso es muy importante de irlo considerando porque a veces los gobiernos pretenden llegar y ejercer el poder sin considerar precisamente este tipo de necesidades que existen y que no acaban de madurar y no acaban de expresarse precisamente porque no encuentran los espacios necesarios. Los maestros de Ecuador, uno de ellos, el maestro Egués, precisamente hacía referencia a cómo la Revolución Mexicana encontró precisamente en los pintores de la época, Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, en fin, a los grandes intérpretes de ese movimiento, pero también aquellos que recogieron las imágenes del pueblo, las imágenes populares. Y esto se detuvo bruscamente hacia los años 70, no se lo renovó, y entonces entró de lleno todo este arte abstracto, conceptual, que prácticamente expulsa las imágenes del pueblo de sus contenidos. Las imágenes que la Revolución Mexicana precisamente hizo que sus pintores más destacados plasmaran, empezando por la Secretaría de Educación Pública, que entonces dirigía el maestro José Vasconcelos, pues a desplegar una simbología, una iconografía mediante la cual el pueblo fue descubriéndose a sí mismo, ¿no? O por lo menos había el intento de que así fuese, ¿no? Entonces, este despliegue en los murales que todos ellos pintaron, pues fue fantástico y produjo la escuela de la pintura mexicana, que es la escuela más poderosa y más universal que ha tenido México. Pero bueno, en ese sentido, lo que el actual presidente Maduro ha podido impulsar, usted nos dice, pues tiene un menor énfasis, ¿no? En las artes, en la cultura en términos generales. Y eso, por ejemplo, esto de las orquestas sinfónicas populares, sí nos interesa que usted nos lo pudiera narrar, porque aquí mismo en nuestra universidad, uno de sus mayores logros ha sido organizar toda una serie de orquestas de esta naturaleza con integrantes jóvenes, incluso de barrios marginales, ¿no? Eso es muy importante, pero sí valdría la pena que usted nos lo intentara relatar. Por favor, maestro. Claro que sí, con mucho gusto, doctor. Fíjense que antes de conversar un poquito sobre el desarrollo de las orquestas juveniles, orquestas sinfónicas juveniles, me gustaría, a partir de lo que usted señalaba hace un momento, de cuáles son los elementos que sirven para la concreción de estos proyectos políticos que se están dando en ciertos momentos determinados y que esos elementos culturales son fundamentales. Yo creo que en Venezuela, definitivamente, una de las cosas que propició en términos culturales el desarrollo de la Revolución Bolivariana desde un primer momento fue esta idea de la importancia, la trascendencia de Simón Bolívar. O sea, el ideario bolivariano. Un poquito antes de que llegara Chávez al poder, ya se estaba dando, yo recuerdo mucho, a finales de
la segunda presidencia de Rafael Caldera, que fue, después llegó en las elecciones del 98 Chávez, pero gobernó Caldera por segunda vez ese último periodo. Ya en Venezuela se propiciaba que en las casas se pusiera la bandera nacional, que eso nunca había existido, jamás, porque bueno, yo viví hasta más de 30 años en Venezuela y ahí no se ponía la bandera ni se celebraba el Día de la Independencia, o sea, jamás se puede comparar con el significado que tiene en el caso mexicano, por ejemplo, la celebración de la independencia. O sea, en Venezuela realmente el 19 de abril que se proclama la independencia pasa como un día de fiesta nacional y ya. Y el 5 de julio hay un desfile militar y ya. O sea, no se trabaja y más nada, pero nadie lo festeja. Y ya desde finales de los 90 como que hubo cierta intención de empezar a impulsar este sentimiento nacionalista. Por supuesto, cuando Chávez llega al poder, hay en el discurso muy claro de Chávez cómo el exaltar no solamente a Simón Bolívar, sino a otros héroes patrios que se habían quedado como en los libros de historia de quinto año de primaria y donde nadie les daba importancia. Un Ezequiel Zamora, un José Antonio Páez, etc. Lo cierto es que yo siento que ahí se fueron incluyendo ciertos elementos que fueron o que han ido en estos 22 años, han ido moldeando los patrones culturales del venezolano que siempre estuvieron arraigados a la música. Porque, por ejemplo, en Venezuela hay un estado que es el estado musical por excelencia, que es el estado Lara, donde es ya una cosa que se conoce a nivel nacional de cómo Barquisimeto es la capital musical del país, con conservatorios de música de finales del siglo pasado, del siglo XIX. Pero lo cierto es que yo creo que la música, primero el ideario que tiene que ver con la figura de Simón Bolívar. Eso fue un elemento, ha sido un elemento clave en este proceso de transformación cultural. Luego, la música, pero también hay otro, o sea, Hugo Chávez cantaba, pero además de que cantaba, jugaba béisbol. Entonces también, como darle otra vez la importancia al béisbol venezolano, que ha tenido grandes jugadores en las grandes ligas, en Estados Unidos, pero también en otras partes, o sea, así, entonces fue como empezar a rescatar estos espacios de expresión deportiva, artística, etcétera, pero que eran importantes para tratar de, en medio de la crisis y en medio del proceso de transformación que implicaba toda una dinámica de recambio importante, arraigar al venezolano. Y allí, en la parte musical, cuando yo decía, bueno, lo que hace el gobierno bolivariano es masificar un proyecto que ya existía. Ya existía el proyecto del maestro, no recuerdo si el nombre es Antonio, pero el apellido es Abreu. Es un maestro que murió hace algunos años, pocos años, el maestro Abreu, que fue quien creó el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles, con una metodología específica para enseñar a los jóvenes no solamente a dirigir las orquestas, sino a aprender a tocar los instrumentos de una orquesta sinfónica. Entonces, hay una metodología que yo no sé cuál es, sí sé que existe, pero no sé cuál es esa metodología, pero eso se empezó a, no solamente que estuviese en Caracas o en el Conservatorio de Música en otras ciudades importantes del país, sino que se fue llevando a niños de, por ejemplo, los estados llaneros, que son estados muy rurales, porque son estados fundamentalmente agrícolas, donde se desarrolla la agricultura y la actividad pecuaria, que es toda la faja central del país. Entonces, fue llevar a los niños del campo, por ejemplo, en ciudades como
no sé, en Guanare, en Acarigua, en San Carlos, en ciudades que son las capitales de esos llanos, hay llanos orientales, centrales y occidentales, o sea, toda la franja del medio del país, y fue como ir incorporando también en los barrios populares de Caracas, en los cerros, en los barrios populares de las principales ciudades del país, de empezar a estimular y a atraer a los jóvenes, sobre todo a los niños, a incorporarse a esas actividades musicales, a esas actividades de las orquestas. Por ejemplo, no de ese proyecto, o sea, de ese proyecto de alguna manera surge Gustavo Dudamel, pero hay otros jóvenes directores de orquesta. Hace poco hubo un concurso aquí en México el año pasado que ganó un venezolano, no recuerdo el nombre. Está otro director muy joven de 25 años que está dirigiendo desde los 14 años, que es un chico del estado portuguesa que se llama Luis Montes Olivar, que ahorita acaba de ganar un premio en una universidad en España, donde concursaron más de 60 directores de orquestas jóvenes, quedaron 8, de los 8 finalistas, él ganó el primer premio. Es un joven de 25 años. Entonces, y sobre todo, valorar, ¿no? El año pasado también hubo un gran concierto de más de 11.000 músicos que fueron dirigidos por varios, entre ellos estuvo este joven, el Luis Montes Olivar, y estuvieron otros jóvenes más dirigiendo a esos 11.000 músicos. Batió un récord Guinness, ¿no? Eso se dio en Caracas, en el Fuerte Tiuna en Caracas. Entonces, eso ha sido algo, yo creo que fundamental y muy importante, que hay que reconocer en esta dinámica y en este proceso, y que definitivamente yo también creo que construir un proyecto de sociedad nuevo pasa también por la necesidad de rescatar valores culturales y fomentar otros valores culturales también. Eso podría decir. Sí, yo creo que en ese sentido, pues nosotros tenemos con usted una gran coincidencia, porque para que haya cambios sociales favorables a las mayorías, ¿no? Pues tiene que haber necesariamente un clima de sensibilidad, un clima de sensibilidad en el sentido de que todos los sentidos se reduquen en el placer del desarrollo y la realización de las artes, de la literatura, ¿no? Decía yo, bueno, de cualquier tipo de expresión artística. Además de la necesaria información, la lectura, la reflexión, porque eso yo quería preguntar, ¿hasta dónde el debate forma parte de este cambio que impulsa el gobierno venezolano? Porque normalmente cuando se van estancando las revoluciones, como la nuestra aquí, infortunadamente, el debate va desapareciendo, ¿no? El debate va desapareciendo y hoy prácticamente los jóvenes no saben qué es debatir, ¿no? Y si lo hacen, pues puede ser quizá a través del chat, pero pues es un debate bastante espeso, demasiado espeso, o donde prevalece pues el insulto, ¿no? La descalificación, pero el argumento no aparece, ¿no? Entonces, ¿qué tanto los partidos políticos, el Estado en términos generales, alienta el debate? Bueno, yo diría que en los primeros años de la Revolución Bolivariana hubo una apertura mucho más clara al debate, sostenido por este discurso de la democracia participativa y la participación de los consejos comunales. Lamentablemente, también hay que señalar eso. Perdón, discúlpenme un segundito. Perdón, es que tengo 3 chihuahuitas aquí conmigo. Es una disculpa.
No sé qué están escuchando, pero te querían alborotar a ladrar los tres. Yo creo que la conformación de los consejos comunales y el desarrollo de los mismos ha sido un proceso muy lento, pero muy importante, porque han sido los espacios de debate que ha tenido el proyecto revolucionario. Lamentablemente, estas dinámicas fueron mermando las formas de participación y fueron mermando, se fue mermando las discusiones en la medida en que se profundizó la crisis, por una parte, y por la otra, en la medida en que las relaciones cívico-militares en Venezuela también han tenido transformaciones interesantes de observar. Me estoy refiriendo específicamente a, con el gobierno de Maduro, con las condiciones extraordinarias de crisis interna, multifactorial, como lo decía hace un rato, eso ha también traído como consecuencia el hecho de que las decisiones de esos consejos comunales, por una parte, muchas veces no sean tomadas en cuenta por los ministerios particulares, sea el Ministerio Popular de la Cultura, sea el Ministerio Popular para la Salud, para la Vivienda, etcétera, ¿no? Porque dentro del escenario político, yo diría que la intervención militar, que no solamente está dentro del escenario, digamos, de el desarrollo gubernamental, o sea, hay muchos militares en ejercicio que están siendo gobernadores de diferentes estados del país, sino también la participación que tienen los militares en la economía del país. Pero eso también conlleva un elemento de, primero, que no hay los recursos para sostener a los consejos comunales, para que elaboren proyectos. Segundo, la conformación de las comunas también, tanto las comunas como los consejos comunales, necesitan recursos del Estado, porque no son autosuficientes. Eso tendríamos que, eso sería tema de otra ponencia, ¿no? Pero aquí es muy interesante observar eso porque la relación de los organismos y las formas de participación que se crearon con la Revolución Bolivariana son formaciones que dependen en términos económicos del Ejecutivo Nacional. Cuando entra la crisis de los commodities, y por supuesto la crisis afecta a la economía venezolana, el Estado venezolano empieza a recortar, porque no tiene la posibilidad, los recursos que estaban destinados a estos consejos comunales de diferentes tipos, de diferentes actividades. No solamente las culturales, habían consejos comunales en colonias, a ellos se le llaman urbanizaciones o barrios para solucionar los problemas de agua, luz, cableado, etc. Para todo había consejos comunales. Y la idea era reorganizar los consejos comunales para la conformación de la comuna como la expresión máxima en la autogestiva y de toma de decisiones. Lamentablemente, la misma crisis ha generado un poco de descomposición y yo diría, no sé exactamente cuál es la palabra, pero como un poco de retroceso, de alentamiento en estas dinámicas de toma de decisiones, por una parte. Y por la otra, también, bueno, también hay una necesidad por parte del gobierno de resguardar, digamos, el proyecto y de defender el proyecto, y en ese sentido, entonces hay posturas un poco autoritarias ante otros consejos comunales. Hay consejos comunales, por ejemplo, en barrios de Caracas, barrios populares, que se han enfrentado a las fuerzas, a la Guardia Nacional, se han enfrentado al mismo gobierno en la medida en que no son
no han tenido respuestas a sus demandas. Entonces, ahí hay una complejidad que pasa por el hecho de que hay una autonomía que la sociedad venezolana ha aprendido a ejercer, y al mismo tiempo hay un freno a esa autonomía en la medida en que no hay los recursos y en la medida en que hay posturas gubernamentales cerradas ante esas peticiones, manifestaciones, demandas de estos sectores populares organizados a través de los consejos comunales como órganos de participación. Muchas gracias, maestra Damelis López. Si no hay otra pregunta que pudiera formulársele a la maestra, con su participación daremos por concluido no solo este diálogo, sino el Fórum de las Américas sobre Cultura y Política, Tendencias Globales y Locales. Este fórum ha sido pensado precisamente en el intento de acercarnos como comunidad a otras comunidades diferentes que habitan al sur de nuestras fronteras. Y esto afortunadamente nos ha provisto de muy diversos conocimientos. Creo que nuestro aprendizaje, al menos lo digo de mi parte, y creo que el equipo del Centro de Estudios Parlamentarios podrá confirmarlo, ha sido de un gran valor, porque no es lo mismo que nosotros sepamos aisladamente lo que ocurre en un país o en otro. El domingo tuvieron lugar elecciones en Brasil, antes ha habido pues cualquier otro tipo de problemas o bien de eventos que aparecen pues digamos que muy fugazmente en lo que es el entorno noticioso que nosotros recogemos día con día. De lo que se trataba, pues, en el foro, nuestro foro, era de acercarnos con mayor detenimiento a saber cómo están funcionando o cómo vienen funcionando los diferentes países de América Latina, pues precisamente desde las décadas en las que se inicia esta nueva manera de funcionar, esta nueva manera de gestionar tanto los gobiernos como los ciudadanos su propia estancia en cada una de las poblaciones que habitamos. Entonces, este ejercicio realmente ha sido de una riqueza enorme porque hemos sabido de cómo precisamente a partir del inicio de lo que se conoce como la época neoliberal de hace 4 décadas, pues los problemas que enfrentamos son diferentes, las maneras de responder a ellos también tendrían y han tenido que ser diferentes. Y el interés nuestro es compartir todo ese conocimiento pues con la comunidad universitaria, particularmente con los jóvenes, con los estudiantes, con los maestros, porque de lo que se trata es de que nosotros veamos, como lo dijo en el acto inaugural el doctor Jaime Castillo, y como lo planteaba pues Goethe, ¿no? Este autor alemán, para conocer mejor nuestro idioma se requiere que conozcamos mejor o que conozcamos el idioma ajeno. Y esto, pues, vale también para nosotros. La posibilidad de conocernos mejor es conociendo lo que ocurre en países muy semejantes al nuestro, algunos no lo son, como Estados Unidos, como Canadá, donde se viven realidades distintas. El hecho es que nosotros, a lo largo de este par de semanas, hemos podido estar en comunicación, hemos podido escuchar muy diferentes voces y sabemos entonces, claro, de aquellos problemas que no son comunes a los diferentes países de América Latina. Desde luego, la crisis que se presenta o que va
asomándose con una mayor fuerza en los últimos meses, la crisis económica, existen dificultades políticas de muy diverso signo en cada uno de los países que habitamos. Hay una corriente cultural y política que intenta que América Latina se reconozca a sí misma como parte de una región donde las identidades culturales, sociales, políticas son semejantes y a la vez se expresan con matices y acciones muy diferentes ya cuando se las ve en sus particularidades. Entonces, esto a nosotros nos obliga desde luego a dar a todos ustedes las gracias por su atención, por estar atentos justamente a todo lo que hemos escuchado esta tarde la maestra Damelis López y de quienes han participado antes que ella en atención al análisis de cada uno de los países que han sido representados. En este foro hemos conjuntado 13 países y solamente hemos contado con 2 ausencias respecto a los países que teníamos programados abordar. Eso de cualquier manera nos resulta muy satisfactorio y desde luego como un paso más en el estímulo para continuar adelante a efectos de poder inventar, reinventar, imaginarnos posibilidades que a partir de nuestro espacio en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en nuestro estado, podemos dar ahora justamente a partir de lo que significa la tecnología que nos permite comunicarnos desde Argentina hasta Canadá, todos los países que hemos podido nosotros tener con nosotros en este foro. Y esto, pues, naturalmente a nosotros en el Centro de Estudios Parlamentarios nos obliga a dar las gracias, primero a la rectoría de nuestra universidad, al doctor Santos Guzmán López, que es su rector, al doctor Jaime Castillo Elizondo, que es el secretario académico. La verdad es que su apoyo ha sido fundamental para que nosotros hayamos podido desarrollar y llevar a cabo este importante foro. Quiero decir que estoy muy agradecido con ellos, lo estoy muy agradecido con ustedes y esta tarde con la maestra Damelis López. Con esto terminamos nuestro diálogo de hoy y el Fórum de las Américas sobre Política y Cultura. Muchas gracias y buenas tardes de nuevo. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.